Hola otra vez, en este video vamos a estar resolviendo el quiz de la semana número 3, que de igual manera tenemos que hacer con estos datos que nos da. Entonces, bueno, ya teniendo las tablas, ya habiendo hecho la tarea, podemos realizar el quiz. Entonces, en la primera pregunta nos piden en la tabla de ventas sin utilizar filtros. Acá podemos ver que la tabla no está filtrada. Entonces nos piden que cuál es el total de la suma de ingresos. Entonces, bueno, para eso nos va a servir haber hecho la fila de totales. Entonces, bueno, si nos vamos a la última, acá tenemos la fila de totales. Entonces nos piden que cuál es la suma de total de ingresos. Entonces, bueno, acá estamos en la columna de ingresos y la suma. Entonces seleccionamos la función de suma. Acá vemos que no nos caben los datos, entonces le damos a agrandar. Entonces acá el resultado sería de 9.826.183,88. Entonces, bueno, esa sería la respuesta a la primera pregunta. Luego en la tabla de ventas, igualmente sin utilizar filtros, ¿cuánto es el promedio de ingresos? Entonces igual en esta columna de ingresos, ahora más bien seleccionamos la función de promedio. Entonces acá vemos que el promedio va a ser de $6.959,05. En la tercera pregunta nos piden, filtrando los datos de la tabla de ventas por el estado de British Columbia, tenemos que. Entonces, bueno, acá vamos a ir descartando. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es filtrar por el estado de British Columbia. Entonces lo podemos hacer acá con la segmentación de datos que teníamos y vamos a seleccionar solamente British Columbia. Entonces nos dice en la primera opción que el ingreso mínimo es de 755,35. Entonces, bueno, nos vamos hacia abajo, seleccionamos la función de mínimo e ingresos y vemos que esta es verdadera. Entonces seleccionamos esta. Luego la segunda nos dicen que el ingreso máximo es de 7.027,13. Entonces acá seleccionamos más bien la función de máximo y vemos que más bien el máximo es de 20.505,87. Entonces esta sería falsa, entonces no la seleccionamos. Luego la suma del ingreso es de 2.188.138,78. Entonces, bueno, la suma del ingreso, entonces igual acá le damos suma y vemos que es verdadera. Si da esa cantidad, la suma de ingresos, entonces la seleccionamos. Y por último tenemos que tenemos 302 registros en la tabla filtrada. Entonces, ¿cómo podemos saber cuántos registros tenemos? Entonces, bueno, acá le podemos, como todas las celdas de año, toda la columna está llena, entonces le podemos dar recuento y ya nos va a dar cuántos registros tenemos. En este caso nos dice que tenemos 300, entonces esta última opción sería falsa. Entonces en la pregunta número 3 solamente la primera y la tercera serían verdaderas. Luego filtrando la tabla de ventas por categoría juvenil, entonces de igual manera nos vamos arriba, quitamos los filtros que teníamos y lo filtramos por categoría juvenil y dicen que nos aparecen 94 registros. Entonces nos vamos abajo, acá ya teníamos la función de recuento para ver cuántos registros tenemos y efectivamente tenemos 94. Entonces esta es verdadera. Luego la pregunta 5, quitamos los filtros acá para volver a empezar y filtrando la tabla de ventas de la siguiente manera. Entonces nos ponen el estado de Alberta, la categoría rural y la sección de productividad. Entonces, bueno, ya tenemos esos tres filtros y entonces nos piden que vamos a ir descartando. Entonces, que el promedio del ingreso es de 2.175,77, perdón. Entonces, acá nos vamos en la columna de ingresos y ponemos la función de promedio y vemos que efectivamente es esa cantidad de $2.175,77. Entonces esa sería verdadera.
Luego nos dicen que hay 70 registros en la tabla filtrada. De igual manera, acá tenemos la función de recuento que nos cuenta cuántos registros tenemos. Y efectivamente son 70 registros. Entonces esta también es verdadera. Luego que el ingreso mínimo es de 818,37. Entonces acá igual en la columna de ingresos seleccionamos la función de mínimo y vemos que efectivamente es esta cantidad. Entonces le damos, esta sí sería verdadera. Luego el ingreso máximo en este caso es de 5.038,74. Le damos máximo y vemos que de igual manera efectivamente todas estas son verdaderas. Entonces en la pregunta número 5 todas las opciones son verdaderas, por lo que tenemos que marcar las cuatro opciones que nos aparecen. Luego nos vamos arriba para quitar todos los filtros que tengamos para realizar la pregunta 6. Entonces nos dicen que filtrando la tabla de ventas por unidades 2, entonces bueno, acá no nos va a servir ninguna de estas segmentación de datos. Entonces nos vamos acá a unidades y vamos a filtrar solamente por 2. Entonces acá seleccionamos solamente el 2 y nos piden que cuántos registros aparecen. Entonces si nos vamos acá igual con la función de recuento que ya la tenemos, nos dicen que son 18 registros. Entonces la pregunta número 6 sería de 18 registros. Luego quitamos el filtro para hacer la siguiente pregunta, la número 7, que nos piden cuál es el promedio de ingresos filtrando la tabla de ventas por manufactura, Van Arstel y por categoría urbana. Entonces bueno, acá podemos manufactura, esto lo hacemos desde acá, seleccionamos solo la que queramos, que es esta, y por categoría urbana, que acá podemos seleccionar esta desde acá. Entonces nos piden que digamos cuánto es el promedio de ingresos. Entonces bueno, nos vamos a la fila de totales en la columna de ingresos y ponemos la función de ponemos la función de promedio de ingresos. Entonces vemos que el promedio de ingresos es de 11.514,09. Entonces seleccionamos, en este caso sería la opción número 2. Seleccionamos esa. Esa sería la respuesta de la pregunta número 7. Luego, en la pregunta número 8, nos dicen que en el mes de junio de la tabla de ventas hay 240 registros. Nos pregunta si eso es verdadero o falso. Entonces, bueno, acá vamos a ir arriba a quitar todos los filtros que teníamos. Acá volvemos a seleccionar todo. Entonces ya nos queda la tabla original. Y nos piden que filtremos por mes de junio. Entonces acá seleccionamos solamente junio. Y nos piden averiguar cuántos registros hay. Entonces nos dicen que hay 229 registros acá abajo. Y en la pregunta nos decían que si habían 240. Entonces esta pregunta sería falsa, o esta afirmación sería falsa. En la pregunta número 9, de igual manera nos vamos a quitar los filtros que tenemos para tener la tabla original. En la tabla de ventas nos preguntan cuántos ingresos se obtuvieron en el estado de Manitoba en el mes de marzo. Entonces hay que filtrar por mes de marzo. Acá seleccionamos solamente marzo. Y por el estado, esto podemos hacerlo por acá en este Manitoba. Entonces nos piden que cuántos ingresos se obtuvieron. Entonces tenemos que utilizar igual en la fila de totales, la última, utilizamos la función de suma, que en este caso sería de 256.090,59. Entonces tenían que escribir esa cantidad
para tenerla correcta. Luego en la pregunta número 10, filtrando la tabla de ventas por keywords. Entonces acá nos piden que filtremos por producto. Bueno, entonces acá vamos a quitar los filtros que tenemos. Entonces acá nos vamos a producto y buscamos el producto que nos piden. Nos piden el Kibus RP. Entonces nos vamos hacia abajo, vemos que tenemos varios. Kibus RP 36. Entonces vemos que es este. Solo queremos filtrarlo por este. Y por el mes de mayo. Entonces seleccionamos solamente el mes de mayo. Y nos dicen que si en esos filtrando por esos, que si solo nos aparecen 2 registros. Esto es totalmente verdadero. Entonces la pregunta número 10 sería verdadera. Acá vamos a quitar los filtros nuevamente para continuar. En la pregunta número 11 nos dicen, en la tabla de ventas filtrando los datos por estado de Quebec, aquí nos dicen utilizar la segmentación de datos, ¿qué secciones no se encuentran disponibles? Entonces acá tenemos que seleccionar solamente el estado de Quebec y vemos que las secciones que no se encuentran disponibles, vemos que acá no podemos seleccionar estas, o sea que nos aparecen de un color como más clarito. Entonces no podemos seleccionar ni la de productividad ni la regular. Entonces en esta pregunta la respuesta sería la número 3 y la número 4. Extrema y juvenil sí se pueden seleccionar, sí las puedo filtrar por esa. Pero acá, si lo doy productividad, no tendría ningún dato. Luego, para la pregunta número 11, vamos a quitar los filtros otra vez. La pregunta número 12 nos dice, filtrando la tabla de ventas por sección, toda la estación. Entonces nos piden seleccionar la sección, toda la estación y por estado de Alberta. Entonces acá seleccionamos solamente esos dos y nos preguntan que cuál es respectivamente la suma de ingresos y la cantidad de registros. Entonces queremos ver la suma de ingresos. Vamos a ver. Vemos que acá tenemos la opción de suma, que va a ser 45.840,06 y de 11 registros. Entonces, teniendo esa filtración, la opción correcta sería la número 4. Acá otra vez quitamos los filtros, para realizar la siguiente pregunta. Luego nos dicen que nos vayamos a la hoja de gráficos, que ya teníamos listo acá los gráficos que nos pidieron en la tarea. Y nos dicen, en la hoja de gráficos, en el gráfico de Van Arsdale, en ¿qué porcentaje corresponde a la opción no? Entonces vemos que acá, como ya le habíamos puesto porcentaje, esto recordarles que se puede hacer tanto en diseño rápido. Acá podemos poner el porcentaje, tanto como en estilos, que algunos tienen la opción de porcentaje. Acá podríamos seleccionar y nos piden que cuánto es el porcentaje de la opción no. Entonces acá vemos que el no es el azul, entonces la respuesta correcta sería del 71%. Luego en la pregunta 14 nos muestran un gráfico y nos preguntan que si ese gráfico corresponde a la tabla número 4. Que la tabla número 4 sería y bueno, de ya habíamos hecho el gráfico correspondiente, que es el de jerarquía. Entonces acá vemos, si nos ponemos a observar el gráfico que nos presentan en el quiz, vemos que
los datos corresponden. Sí corresponden a los estados, pero corresponde también a los meses. En cambio, la tabla que nos presentaban en la tarea nos presentaban el estado, pero por día, no por meses. Entonces, en este caso, este gráfico que nos presentan en el quiz no corresponde a la tabla número 4 de la tarea. Luego, en la pregunta número 15, nos piden igualmente en la hoja de gráficos y según el gráfico de sección, que se lo encontramos acá, es la tabla número 2, nos dicen que cuál es la categoría con mayor suma de ingresos. Entonces acá vemos que la categoría que tiene los cuadros más grandes o que presenta los datos más grandes es la urbana, porque la urbana está representada por todo esto amarillo. El gris vemos que son cuadros más pequeños, tanto como el amarillo y el azul, que son igualmente pequeños, y el más grande sería el de la sección urbana. Entonces, en este caso, la opción correcta sería la número 4. En la pregunta número 16, nos piden que nos devolvamos igual a la tabla de ventas y que filtremos por mes de enero y de febrero. Entonces acá podemos seleccionar enero y febrero, y también por estado de Manitoba. Entonces aquí ya tenemos ese filtro y nos ponen varias opciones. Entonces vamos a ir descartando. La primera nos dice que la suma de ingresos, vamos acá al último, que la suma de ingresos es de 15.560,37. Entonces acá si seleccionamos la función suma, vemos que en ingresos es de 322.832,79. Entonces en este caso la primera no correspondería a esta tabla. También nos dicen en la segunda opción que hay 46 registros. Entonces acá podemos ver que acá tenemos la función de recuento y que efectivamente sí hay 46 registros. Entonces esta sí la seleccionamos. Luego la tercera nos dicen que el promedio de ingresos es de 7.018,10. Entonces igual nos vamos aquí a la columna de ingresos, pero le vamos a dar la función de promedio. Acá vemos que igualmente efectivamente es de 7.018,10. Entonces esta sería verdadera. Bueno, la seleccionamos. Luego la cuarta nos dicen que el ingreso máximo es de $1.259,37. Entonces acá igual en la columna de ingresos seleccionamos la función de máximo y vemos que el máximo es de 15.560,37. Entonces esta no correspondería a la opción, a esta tabla. Entonces únicamente las verdaderas serían la 2 y la 3 en la pregunta número 16. Luego por último tenemos la pregunta 17, que otra vez nos piden que nos vayamos a la hoja de gráficos. Nos pide realizar un gráfico circular con la tabla número 1 y nos preguntan que cuál es el porcentaje correspondiente a la categoría rural. Entonces acá seleccionamos, vamos a insertar y seleccionamos el gráfico circular y acá le podemos poner porcentajes. Podemos hacerlo acá en diseño rápido o escogiendo algún diseño que tenga porcentajes. Vamos a dejarla con este. Entonces nos preguntan que cuál es el porcentaje de categoría rural. Categoría rural vemos que es el número gris. Bueno, el color gris, perdón. Entonces sería del 9%. Entonces colocamos el 9% y así ya estaríamos realizando el quiz de la tarea número 3. Cualquier consulta nos pueden preguntar en los foros.